Hola, muy buenas noches, que Dios les bendiga, bienvenidos a esta perla de la palabra, muchísimas gracias por conectarse. El día de hoy vamos a compartir acerca de un aspecto de la voluntad de Dios. La palabra de Dios nos dice en Mateo capítulo 7, versículo 21, que para entrar en el reino de Dios es necesario hacer la voluntad del Padre. Y entrar en el reino de Dios significa entrar en la plenitud de las bendiciones y de la vida que Dios tiene para cada uno de nosotros, recordando que Él tiene planes de bien y no de mal para darnos un futuro y una esperanza para llevar nuestra vida en aumento como la luz de la aurora y para irla perfeccionando cada día hasta el día de Jesucristo, para que nos vaya bien en la vida, para que tengamos vida abundante, vida plena, vida bendecida, vida en victoria, etcétera, de tal manera que conocer la voluntad de Dios es fundamental para que nos vaya bien en la vida, y no solo conocerla, sino entenderla y ponerla por obra. El aspecto de la voluntad de Dios que hoy quiero compartir con ustedes es lo que dice la palabra en Mateo capítulo 6, versículo 33, que es indudablemente el principio clave de todas las enseñanzas de Jesús en el Sermón del Monte y de todas las enseñanzas de la palabra, el principio que nos debería servir para orientar nuestra vida diaria y el servicio de los hijos de Dios. ¿Qué es lo que dice la palabra en Mateo capítulo 6, versículo 33? Dice: mas buscad primeramente, y notemos esta palabra que es importante, primeramente, el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Es decir, todo lo que deseemos, anhelemos, busquemos, necesitemos, nos será añadido si nosotros estamos en la búsqueda del reino de Dios y de su justicia. Y que la palabra de Dios dice que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia significa, en primer lugar, que es un imperativo, una prioridad absoluta, algo que debe ocupar el primer lugar en nuestras vidas. Significa también que necesitamos saturar nuestros pensamientos con sus deseos, con los deseos de Dios, con la voluntad de Dios, que son sus mandamientos, sus promesas, sus bendiciones, sus principios, sus estatutos. Como dice el Salmo 1, versículo 2, que tengamos en la palabra de Dios nuestra delicia y en ella meditemos de día y de noche. Por el otro lado, también buscar primeramente el reino de Dios y su justicia significa tomar como modelo de nuestro carácter el carácter de Cristo. La palabra en 2 Corintios capítulo 3 versículo 18 nos enseña que el Espíritu Santo nos está transformando de gloria en gloria en la imagen misma de Cristo, y esto lo hace todos los días. Aparte, también la voluntad de Dios implica servirle y obedecerle en todo, como dice la palabra en Primera de Pedro capítulo 1 versículo 14 al 16, dice: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Esto habla de la voluntad de Dios en cuanto a la obediencia a su palabra, pero también la palabra nos habla de su voluntad en cuanto al servicio. Dice Isaías 41, versículo 9 al 10, porque te tomé de los confines de la tierra, y esto habla de la salvación, y de tierras lejanas te llamé, y te dije: mi siervo eres tú. Te escogí y no te deseché. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Buscar el reino de Dios primeramente también significa buscar siempre en primer lugar su ayuda, depender totalmente de Él para toda decisión y situación. La palabra en Romanos capítulo 8, versículo 28 al 29 nos enseña:
que todas las cosas obran para bien de los que amamos a Dios, esto es, aquellos que conforme a su voluntad estamos siendo transformados en el carácter de Cristo. Y en Juan capítulo 15, versículo 5, la palabra de Dios también nos enseña que separados de Él nada podemos hacer. De tal manera que estos son aspectos de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, saturar nuestros pensamientos con su palabra, tomar su carácter como modelo, servirle y obedecerle en todo, buscar siempre en primer lugar su ayuda, depender totalmente de Él. Y esta debe ser una búsqueda continua, una búsqueda repetitiva todos los días. No se trata de un día sí y varios días no, o un día sí, un día no, sí, o un ratito sí, otro ratito no. Se trata de estar enfocados y hacerlo continuamente, repetidamente, todos los días, todos los momentos. Aparte, también debe ser una búsqueda celosa, es decir, una búsqueda prioritaria, desearlo con pasión, perseguirlo con celo, procurarlo de corazón, buscarlo con intensidad. Y debe ser una búsqueda también concentrada, poniendo la mirada en las cosas celestiales, eternas, no en las de la tierra, que son temporales, como nos enseña Colosenses capítulo 3, versículo 1 y 2. También, como ya mencioné, debe ser una búsqueda prioritaria, la tarea principal, la número uno, la primordial, por encima de cualquier otra tarea todos los días de nuestra vida. Y además debe ser una búsqueda enfocada, manteniendo la prioridad en todo tiempo. Recapitulando, digamos, el buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, entonces, significa saturar nuestros pensamientos con la palabra de Dios, tomar su carácter como modelo, servirle y obedecerle en todo, buscar siempre en primer lugar su ayuda, depender totalmente de Él. Y esa debe ser una búsqueda continua, una búsqueda celosa, una búsqueda concentrada, una búsqueda prioritaria, una búsqueda enfocada. Y como resultado de ello, las promesas y las bendiciones del Rey y del reino que necesitamos para vivir una vida plena, una vida bendecida, una vida victoriosa, y para el cumplimiento de sus planes de bien para cada uno de nosotros, para darnos un futuro y una esperanza, nos serán añadidas. Es decir, recibiremos las bendiciones del reino en plenitud, en abundancia. Nuestra parte es someternos incondicionalmente al reinado de Cristo y buscar su voluntad y hacerla constantemente, y la parte de Dios por el Espíritu Santo es proveernos todo lo que sea esencial para que nosotros cumplamos su voluntad, incluidos aquellos deseos de nuestro corazón que son conformes a su voluntad. Y ello requiere de nosotros enfoque. Filipenses 3:13 al 14 dice la palabra: hermanos míos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Además de estar enfocados, requiere la perseverancia, porque en el camino, recordemos que el reino de Dios, dice Jesús, hasta el día de hoy sufre oposición, y solo los valientes y los esforzados lo arrebatan. Entonces necesitamos perseverancia. La palabra de Dios dice en Romanos capítulo 2, versículos 6 al 7, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras, vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. Por el otro lado, además de perseverancia, requiere paciencia. La palabra en Romanos 12:1 nos enseña: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y obviamente también requiere esfuerzo.
En segunda de Timoteo 2:1, la palabra de Dios dice: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Recordemos que el reino de Dios está a nuestra disposición, pero hay un enemigo que nos lo quiere robar, matar y destruir. Por ello, necesitamos que nuestra búsqueda y nuestra concentración en el reino de Dios y su justicia sea una búsqueda con un enfoque permanente, con perseverancia, con paciencia y con esfuerzo, de tal manera que podamos vivir esa voluntad buena, agradable y perfecta, que es justicia, paz y gozo en el Espíritu, además de todas las bendiciones que implica vivir en el reino de Dios. Que este año sea un año donde nuestra prioridad sea buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y sin importar lo que pase en el mundo a nuestro alrededor, usted y yo estamos garantizados que nos irá bien, porque Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Él lo ha dicho, Él lo hará. Y además, la palabra nos recuerda que en todas las cosas somos más que vencedores por medio de Cristo, que Él es nuestro pastor y nada nos faltará, y aunque andemos en medio de valles de problemas, valles de muerte, Él estará con nosotros y Él nos dará la victoria y nos bendecirá. Muy bien. Con esto hemos llegado al final de esta perla de la palabra. Muchísimas gracias por conectarse. Que el Señor afirme esta palabra en nuestros corazones, la selle en nuestros corazones, para que no solamente la oigamos, sino que la entendamos y la pongamos por obra y cosechemos todas las bendiciones que ella implica. Que tengan una muy buena noche. Muchísimas gracias por conectarse. Que el Señor les bendiga, y si Dios lo permite, el día de mañana nos volvemos a conectar para otras perlas de la palabra. Muchísimas gracias por sus comentarios. Un abrazo para cada uno y que tengan una linda noche.